Según un informe de la organización Pan Europe, en colaboración con otras 13 entidades de otros tantos países de la Unión Europea, el 85% de las manzanas que se analizaron, el 85% tenían presencia de residuos múltiples de pesticidas. Es decir, que en una sola manzana no es que hubiera un único residuo de pesticida, un residuo de un solo pesticida, sino que podía haber, y de hecho había en ese 85% de las manzanas que se analizaron en distintos países de Europa, había varios pesticidas a la vez. Además, el 93% de las manzanas analizadas tenían al menos un pesticida. El 93%. De media, de esas manzanas que tenían residuos múltiples, que era el 85% de las que se analizaron en toda Europa, de media solían tener 3 pesticidas, pero en algún caso eran 7 los que tenía una sola manzana. En 8 países era el 100% de las manzanas las que tenían residuos múltiples de pesticidas. Eran países como Croacia, Chequia, Países Bajos, Alemania, Hungría, Polonia, Suiza. En esos países, en ese informe, de las manzanas que se analizaron para ese informe, el 100% tenían residuos múltiples. En 3 de los países de los que se cogieron manzanas para analizarlas, en 3, era el 80% de las manzanas las que tenían más de un pesticida a la vez. En este grupo estaban países como, por ejemplo, España, Francia e Italia. Había países donde no había tantas manzanas analizadas que tuvieran estos residuos múltiples. Es el caso, por ejemplo, de Dinamarca. En Dinamarca, solo un 20% de las manzanas tenían residuos múltiples de pesticidas. En Bélgica era el 50%. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema es que, bueno, el hecho ya de que haya un único pesticida, pues a lo mejor también es un problema, ¿no? Pero si resulta que no hay un único pesticida, sino que hay varios a la vez, el problema es mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque cuando las autoridades han establecido los límites máximos de residuo, es decir, la concentración legal de residuos de pesticidas que pueda haber en una fruta, en una verdura, etcétera, ¿no? Lo han hecho sobre un supuesto que no se suele dar en la vida real. El supuesto de que una persona solo se expusiera a una única sustancia química tóxica al mismo tiempo, a una sola sustancia. Y el problema es que si en una sola manzana no hay un único pesticida, sino que puede haber 3, 4, 5, 6, 7 pesticidas a la vez, parece evidente que el riesgo no es el mismo. Y no se ha evaluado ese efecto cóctel, a pesar de que desde hace más de 20 años la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, debería haber aplicado o desarrollado un sistema para evaluar el efecto cóctel, ¿no? Bueno, el caso es que el efecto cóctel no se evalúa. Entonces te dicen el riesgo de que te expusieras a una sola sustancia, aisladamente, a un único pesticida, a un único insecticida, a un único fungicida, a un único herbicida, pero ¿qué sucede? Pues que lo que nos dice la ciencia es que sustancias por debajo de los niveles que se dicen legales, que a lo mejor aisladamente parecen no producir un efecto. Esas sustancias, varias a la vez, sustancias que aisladamente, como decimos, parecen no producir un efecto, cuando están juntas pueden tener un efecto enormemente superior. Pueden sumar sus efectos o incluso lo pueden multiplicar, es decir, tener un efecto sinérgico. Y este riesgo, que es el riesgo real, porque nos exponemos a múltiples sustancias a la vez, simultáneamente,
no ha sido evaluado oficialmente por la toxicología de las autoridades que teóricamente deberían velar por nuestra salud, ¿no? Entonces esto es preocupante porque es un riesgo que no se ha evaluado. No se ha dicho el nivel seguro de la exposición a esta mezcla concreta de pesticidas, estos 7, 8 pesticidas a la vez, el nivel legal es este. No se ha establecido. Para el efecto cóctel, que es lo, a lo que realmente nos estamos exponiendo, no al efecto de una única sustancia, sino al efecto combinado de un grupo de sustancias. Desde hace 20 años, la ley europea marca que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria debería haber elaborado un sistema adecuado para medir este efecto cóctel, para tenerlo en cuenta. Esto es lo que dice, por ejemplo, el reglamento de límites máximos de residuos de la Unión Europea desde el año 2005. Pero es poco lo que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha hecho. Bastante poco. Y bueno, y lo que pide Pan Europe en este informe es que se elabore de una vez un sistema fiable para evaluar el riesgo de ese efecto combinado, del efecto cóctel. Y que mientras no se disponga de ese sistema, de ese método para evaluar tal riesgo, que al menos se reduzca 10 veces los límites máximos de residuos que se permiten. No es que esto ofrezca una garantía plena y total, pero bueno, por lo menos a lo mejor se reduciría algo el riesgo con ello. El posible riesgo. Porque en esto de los riesgos, pues no es que haya certezas, ni de que se vaya a producir un efecto, ni de que no se vaya a producir. Hay una enorme incertidumbre, aunque las autoridades siempre afirman con un aplomo absoluto, ¿no?, que hay una seguridad, ¿no? Eso está muy bien a nivel político, si se pretende tranquilizar a la población. Tampoco es que haya que alarmarla, desde luego, de manera gratuita, ¿no? Pero lo que no se puede es afirmar una seguridad absoluta cuando lo que nos dice la ciencia objetivamente es que lo que existe en realidad es un margen muy considerable de incertidumbre. Y teóricamente, ante la incertidumbre, habría que adoptar un principio de precaución. El informe de Pan Europe comenta otros extremos, al margen del efecto cóctel. Por ejemplo, dice el informe que si se vendieran las manzanas analizadas como alimento para bebés, el 93% no estaría permitido. El 93% de las muestras no cumplirían los requisitos para alimento para bebés, porque superan el límite autorizado. La regulación es más estricta en el caso de niños menores de 3 años. Se establecen unos límites de concentración mucho más exigentes que en el caso, por ejemplo, de los adultos. ¿Y qué es lo que dice Pan Europe? Bueno, pues lo que hace Pan Europe es aconsejar a los padres el consumo de manzanas ecológicas, porque en la producción agrícola ecológica no se utilizan estos pesticidas sintéticos. Consiguientemente, es mucho más difícil que aparezcan luego como residuos en las manzanas. Y les resulta incomprensible que las autoridades no estén aconsejando esto de forma expresa. Algo que hacen extensible también al caso de las mujeres embarazadas.
En la Unión Europea hay autorizados cientos de principios activos pesticidas diferentes. Y bueno, pues esto puede dar pie, sea en las manzanas o sea en otras frutas o verduras, pues a una enorme cantidad de posibles combinaciones diferentes de estos distintos, ¿no? De estos múltiples pesticidas. El informe da además otros datos preocupantes. Por ejemplo, que el 71% de las manzanas analizadas para realizar el informe, el 71%, tenían presencia de pesticidas que habían sido incluidos en una categoría, la categoría de candidatos a la sustitución. Es decir, sustancias, dice el informe, que deberían haber sido eliminadas por los posibles riesgos que puedan entrañar, pero que sin embargo ahí están, siguen presentes. Sustancias, pesticidas, candidatos a la sustitución. El 71% de las manzanas contenía alguna de estas sustancias. Por otro lado, un 36% de las manzanas contenían residuos de algún pesticida que ha sido asociado a efectos neurotóxicos. Y un 64% de las manzanas contenía pesticidas considerados PFAS, sustancias que preocupan por su alta persistencia o porque pueden dar pie a la formación de alguno de estos compuestos. Porque hay pesticidas, por ejemplo, que se descomponen en TFA, uno de estos PFAS preocupantes, el TFA, sustancia persistente. En fin, lo que denuncia Fan Europe pues, es que hay presencia en las manzanas de pesticidas que deberían haber sido prohibidos. Y especialmente preocupante es lo que también se añade en este documento, ¿no? En este informe. Y es que, aunque lo que se ha comentado debería llevar a que hubiera una mejora de la legislación para proteger mejor la salud de las personas y el medio ambiente, en estos momentos pues está yendo en sentido contrario. Por ejemplo, pues la Comisión Europea ha sacado adelante una serie de iniciativas para debilitar aún más la regulación, la normativa, la legislación referente a los pesticidas y al nivel de protección que se tiene que dar a la salud humana frente a los posibles efectos tóxicos de estas sustancias.